Buenas noches, hermano, Dios le bendiga. Este es mi plan de salvación. La Biblia. La Biblia, aunque sea un libro tan grande, aunque podamos ver que sea un libro que contiene muchas páginas, si lo podemos resumir, solamente nos habla, en resumen, en dos cosas. ¿Quién es Dios y qué quiere que yo haga? Toda la Biblia nos habla de quién es el creador y lo que la creación, o sea, nosotros debemos hacer. Así este hermoso libro no solo es para los cristianos ni para los judíos, es para todo hombre o mujer, porque todos somos creación de Dios. Al paso de ir avanzando en este estudio, nos daremos cuenta de esta verdad. El mejor ejemplo que podemos encontrar es Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Dios es quien nos amó y ha enviado a su Hijo, que quiere que yo crea en su Hijo y obtenga la vida eterna. Pero es necesario, para poder continuar este estudio, ponernos de acuerdo sobre la autoridad por las que nos vamos a regir en este estudio, porque no voy a hablar palabras que yo haya inventado, no. Vamos a regirnos bajo el poder de la Biblia. Que esto es lo que debemos de hacer en cuanto a asuntos religiosos, sobre la autoridad que nos regirá. La palabra de Dios es la autoridad, la Biblia es la autoridad. Cuando hablamos de autoridad por la que debemos regirnos en asuntos religiosos, entre muchos que el mundo conocen está el Corán de los musulmanes y los proclamas de los evangelistas de televisión, que hay muchos programas de televisión que podemos ver y podemos escuchar también en la radio, de que hablan mucho acerca de muchas cosas acerca de Dios, pero muchas de las veces son cosas inventadas. Y dice la Biblia, mas sin embargo Dios solo reconoce una. Dios solamente reconoce su palabra. La Biblia, el apóstol Pablo dijo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y escribió además, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. La palabra escritura se refiere a la palabra de Dios escrita. En segunda de Timoteo 3, la que acabamos de escuchar, note la expresión las sagradas escrituras. Se refiere a las sagradas escrituras. Note la expresión de lo que acabamos de decir. Incluyen tanto los escritos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento. Si analizamos bien el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3:15-16, si lo analizamos, podemos afirmar lo que estamos diciendo. 2 de Pedro 3. Dice la escritura en 2 de Pedro 3:15-16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito en casi todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunos son difíciles de entender, las cuales los inductos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hablando de las otras escrituras, se refiere al Antiguo Testamento. Toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo, es inspirada por Dios y útil para nosotros. En estos versículos dan a entender
claramente esto, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en estos pasajes de 2 Timoteo 3, 16, 17, podemos enfatizar de los muchos propósitos que tiene la escritura. Note que la escritura dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De los muchos propósitos que tiene la escritura, te deseo mencionar uno en especial, para dar conocimiento de la vida eterna. Sí, la vida eterna. De los muchos propósitos que tiene la escritura es para dar conocimiento de la vida eterna. ¿Cuál es mi condición ante Dios? Alguien lo ama a usted, pero para apreciar el amor de Dios por nosotros, debemos ver nuestra necesidad de ese amor. ¿A qué me refiero que veamos esa necesidad de ese amor? Porque antes de que Dios manifestara su amor, la humanidad estaba perdida en pecado. Dice Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario definir la palabra pecado para que usted aprecie más adelante esa necesidad de ese amor. La palabra pecado tiene este significado: no dar al blanco. Ahora quiero que se imagine ahora imagínense trazar un paralelo espiritual, que el blanco sea la voluntad de Dios. Imagínense usted, no sé si ha visto esos juegos de los Juegos Olímpicos donde están los arqueros y su blanco está a más de 10 metros y su objetivo es dar al centro. Ahora imagínense esto: si el objetivo, la rueda adelante después de los 10 metros es Dios y sus flechas de usted no dan al blanco, eso es un pecado. Es irnos a una dirección donde podemos ofender a nuestro Dios. Romanos declara que todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Eso quiere decir que no hay nadie justo, no hay nadie que no haya pecado, no hay nadie que no se haya desviado. Y esto es el pecado. Déjeme decirte que el pecado son las mentiras, el pecado es matar, el pecado es robar, es adulterio, es fornicación. Es como lo dice Gálatas 16:21. Esto es el pecado. Ahora, déjeme hacerle unas preguntas. ¿Ha dejado usted alguna vez de hacer lo que debía hacer? ¿Ha dicho usted alguna vez cosas que no debía decir? ¿Ha tenido alguna vez pensamientos contrarios a la voluntad de Dios? Se dijo que sí en su mente usted. No me lo tiene que decir a mí, en su mente. Si usted reconoce que ha hecho alguna de estas cosas, déjeme decirle que usted ha cometido pecado. Y la Biblia, la palabra de Dios, como vimos, la autoridad por la cual nos estamos rigiendo en este estudio, dice claramente que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dice la escritura, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La palabra muerte aquí significa separación. La muerte física es la separación que ocurre entre el cuerpo y el espíritu, según Santiago 2:26. La muerte espiritual es la separación que se da entre el hombre y Dios por causa del pecado. Fíjese lo que dice Isaías 59:1-2.
Isaías 59, 1, 2. Dice la escritura: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que ocurre con el pecado. Hay una separación tan grande entre nosotros y Dios cuando pecamos. Porque Dios es santo. Dios es santo y quiere que también nosotros seamos santos. La muerte eterna es estar separado de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Si no es quitado el pecado por la sangre de Jesús al final, ese pecado dará como resultado muerte eterna. Apocalipsis 20, 14 al 15. Jesús dijo a los hombres: si ellos morirían en sus pecados, no podrían ir a donde Él iba, al cielo. Juan 8:24. Al cielo. Juan 8:24. Note aquí lo que dice. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es necesario creer en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que sigue. Si somos pecadores, necesitamos que nos salven. Y para esto es nuestro Señor Jesucristo, salvos por su gracia. Gracia, ¿qué es gracia? Es un favor inmerecido, en pocas palabras, lo que uno necesita, pero que no se merece. Nuestra condición de pecadores hace que tengamos la necesidad de salvación, de modo que si hemos de ser salvos, es preciso que seamos por la gracia de Dios. Efesios 2:8. La más grandiosa expresión de la gracia de Dios es el don de su Hijo. Juan 3:16, lo que acabamos de leer. Note aquí. Dios amó tanto al mundo, a usted, que dio a su Hijo para que muriera por sus pecados. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo acepto el hecho de que cuando Jesús murió, Él llevó el castigo que merecía por mis pecados. Ahora le quiero notar los pasos para que usted pueda ser salvo. Algo debe hacerse. Aceptamos que somos pecadores, aceptamos también que podemos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Hijo de Dios, Juan 3:16. Pero necesitamos hacer algo. Algo debe hacerse. Como dijo el apóstol Pedro acerca de Jesús a sus oyentes cuando clamaron: hermanos varones, cuando les había dicho: ustedes mataron al autor de la vida, al Señor Jesús. Hechos 2:37. ¿Qué haremos? Cuando Cristo se le apareció a Pablo y le preguntó: ¿qué haré, Señor? Hechos 2:10. Después de que el carcelero de Filipos por poco pierde la vida, Pablo le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hechos 16:30. No hay más pregunta más importante. ¿Qué puedo hacer? La pregunta que debe hacerse: ¿qué debo hacer? ¿Creer en Jesús? El primer paso es la fe, es la creencia de la Escritura. La fe es por el oír. Dice Romanos 10:17, Juan 3:16, para que todo el mundo cree. Arrepentirse de sus pecados. Una manera de cómo se expresa la verdadera fe se encuentra en el arrepentimiento. Jesús dijo: si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Confesar a Cristo. Si deseamos ser salvos, debemos confesar a Cristo como nuestro Salvador. Mateo 10:32-30 subrayó la necesidad de la confesión.
el bautismo. Pedro dijo: arrepentíos y bautíceos cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y finalmente, fiel hasta la muerte. La mayoría de este estudio que he tratado son de ciertas decisiones a tomar. Creo en lo personal una de las más difíciles, sí, pero es la decisión de vivir una vida cristiana, y de eso se trata la mayor parte del Testamento, del Nuevo Testamento. Es un desafío, sí, es un desafío, porque no se trata solo de creer, confesar, arrepentirse o bautizar. Hay un cambio de vida. Dijo el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Romanos 15:2. Jesús mismo dijo en Mateo 5:14-16, y esta es promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y note esto: la corona de la que habla este pasaje es la corona de victoria. Esta corona consiste en la vida eterna.